Joder, en este momento nos enlazamos con el abogado Juan Luis Montero, el abogado que sacó a Paola Durante de la cárcel. Abogado Juan Luis Montero, te abrazo con gusto y cariño. ¿Cuánto tiempo estuvo Paola en la cárcel y cómo la sacaste, por favor? Paola estuvo... Buenas tardes, mi querido Gustavo Adolfo, perdóname, buenas tardes a todos. Paola estuvo 1 año, 6 meses, 1 año, 6 meses estuvo en prisión y bueno, fue una defensa muy complicada porque hoy en día la comprendo al 100% y se jugaban las 3 pistas, ¿no? Una pista jurídica, en donde se tenía que atender lo técnico de un proceso, una pista política y una pista mediática. Y el equilibrio de estas 3 pistas, en donde en cada una se tuvo que tomar decisiones muy importantes, más, bueno, pues el acreditar en lo jurídico y en lo técnico que pues no había ninguna prueba que pudiera vincular a Paola con este homicidio. Y bueno, también tuvo que ver mucho la intervención del ombudsman capitalino de aquel entonces de derechos humanos, que después de una tarea también muy jurídica y muy de seguimiento, donde intervino mucho la familia de Paola, sobre todo su mamá, en darle mucho empuje y darle seguimiento al amparo que convertimos en queja para que interviniera la comisión, y que a través del tiempo pues la comisión se pronunció y recomendó a Paola, bueno, se recomendó y hizo una recomendación al juzgado respecto a la inocencia de Paola. Yo creo que una tarea complicada. Oye, Juan Luis, se habla de una güera que supuestamente por esto clavan a Paola Durante, primero en arraigo domiciliario y después en la cárcel. ¿Quién es esa güera? Tú, como el abogado que la defendió, me supongo yo que presentaste, señores, aquí está la verdadera güera y esta es mi güera. Sí, mira, esto surge de una declaración de tu servidor que ahí anda en los archivos de los medios. Mira, el cocinero, el famoso cocinero, pues arma toda una situación diciendo que estaba una mujer, que era güerita, que tenía brackets, y la describe, por no decir el nombre, lo llevan, hace un señalamiento y señala a Paola Durante, ¿no? En la carpeta, bueno, antes la averiguación previa, hoy carpeta de investigación, la señala. Y a partir de ahí viene la investigación de la Procuraduría hacia Paola Durante. Más o menos a la mitad del proceso, me acuerdo perfecto, yo me levanté diciendo si hubo reunión o no hubo reunión, la güera de esa reunión no es Paola Durante, ¿no? Es decir, ya no voy a abocar, a acreditar que no hubo, si no hubo, ella no estuvo ahí, punto, si es que hubo reunión. Esto causó molestia a todos los abogados de los diferentes involucrados. Me reclamó el maestro Marcos Castillejos, el mismo Guillermo Pasquel, los abogados del venado de oficio, que llevaba al asistente, que llevaba al chofer, a Jorge, inclusive al Cholo. Y bueno, me reclamaron todos. Aquí hay una anécdota que yo llegué y yo les decía, bueno, porque las defensas estaban separadas, había ya, cada quien marcaba su ritmo. Y bueno, hay una anécdota muy chistosa porque yo llego y estaban los abogados de los Amezcua. Y entonces él me dice, abogado, muy buena declaración que hizo de que la güera de la reunión no es la Paola Durante. Y yo, ¿verdad que sí? Sí, no, buenísima su declaración. Y pega en el escritorio y me dice, el que se enojó, con otras palabras, ¿no? El que se encabritó fue Luis Amezcua. No, bueno, no sabes, yo ahí le traté de decir, no lo vuelvo a repetir, no se preocupe, creo que fui algo imprudente, te digo, y eso es una anécdota que en ese momento, bueno, imagínate que te lo diga eso el abogado, pero bueno, de ahí sale esa declaración. No hubo tal reunión, esa reunión no existió, jamás se dio en el reclusorio, y bueno, pues esto es grave. Mira, acabo de oír lo que pasaron de Paola ahorita, y bueno, creo que eso es lo importante a 25 años. Que la Procuraduría, la autoridad, o fabricó esto, o alguien lo fabricó, pero en base a testigos falsos y en base a un hecho falso, tuvieron ahí 1 año, 6 meses a una persona que perjudicó a la persona, a su hija y a su familia. Qué grave, Gustavo Adolfo, qué grave, ¿no? Oh, claro, abogado, lo saluda Eduardo Carrillo, y justamente ahorita que está hablando acerca de esta famosa reunión que tanto han mencionado y que no existió, pues la gente sabemos que para ingresar a una prisión se necesita presentar identificación, tener un pase expedido para que uno pueda ingresar,
firmar su entrada, si no existía ni la firma ni el documento, ¿cómo es que en aquel entonces mantenían el hecho de que supuestamente Paola había ido al reclusorio sin tener ni la firma, ni la identificación, ni ningún video que demostrara su presencia ahí? Así es. ¿Sabes qué había? Bueno, te saludo, Lalo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes qué había, Lalo? Había en el libro de registro de ese sábado que supuestamente ingresó, había escrito en mayúscula Paola, Paola. Nada más en el libro, cuando debería de estar todo lo que tú mencionas. Y eso fue suficiente para la fiscalía, insisto, no sé si lo crearon, no sé si simplemente lo relacionaron o lo hicieron coincidir y entonces por eso eligieron pensaron que era Paola Durante, pero nada más decía Paola. Era una de las 5 o 6 pruebas que tenía la Procuraduría. Esta prueba, obviamente, se hizo el examen de la caligrafía de Paola, en donde no coincidía y el peritaje se presentó. Entonces ahí se desvirtuó que ella hubiera escrito ese nombre, que aparte, pues nada más era el nombre Paola, ¿no? Que también bastaba, aunque no presentáramos esa pericial, bastaba para determinar que no hacía prueba plena el que apareciera Paola con mayúsculas, sino que tenía que haber más para acreditar un ingreso en el reclusorio, ¿no? Fíjate, otra prueba, por ejemplo, y he escuchado cada barbaridad que dicen diferentes personas, pero mira, otra prueba que tomó la Procuraduría fue que por Paola Durante, dicen que esto lo creó la Procuraduría, esto no es cierto, esto no es que lo haya creado la Procuraduría, sino que en una ocasión, 2 ocasiones, pasó por Paola una persona, que esto es cierto, ¿sí? Que traía escolta, y la escolta se bajó y una persona de la escolta traía un arma larga. Esta persona ni apareció en el proceso, ni quiso que apareciera en el proceso, ni nosotros quisimos que apareciera en el proceso. Pero es un hecho real. Esta persona que no tiene que ver nada con los Amezcua, esta persona que pasó por Paola es un hecho real. Los vecinos, que eran 3 vecinos, pues le dijeron a la Procuraduría cuando investigaron que sucedían esos hechos. Y entonces la Procuraduría dijo, pues si yo tengo aquí en el libro de registro Paola, si me están diciendo que vino una persona con escoltas y están ahí los vecinos, que este hecho era real, ¿no? Y aparte, la imputación del cocinero, pues con esto es suficiente para que yo pueda consignar el expediente y culpar a Paola. Así de triste fue, ¿no? Entonces, pues obviamente era un asunto político. Mira, tan político era que en una ocasión nos propusieron, porque la mamá de Paola empezó a tener un impacto muy importante, ¿sí? Como mamá, como una víctima, una ofendida que estaba en el proceso, y entonces querían que la mamá iniciara un juicio político en contra de Samuel del Villar. Fíjate qué importante que ahí nos costó mucho tiempo y reuniones para decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos, hasta que dijimos, ¿qué nos va a dejar a nosotros como defensa el meternos en un juicio político a Samuel del Villar cuando esto pues le interesa a la autoridad? Y decidimos no, por eso te decía al principio que se gana con ese equilibrio, y en lo político se decidió no iniciar este juicio político que nos pedían. Y si te contara yo quién nos lo pidió, pues yo llegué a ir a la Secretaría de Gobernación acompañado de Eduardo Guzmán Romero, ¿sí? Que formaba parte de la defensa, a ver a un funcionario público que nos dijo, por favor, ayúdenos. ¿No? Al decirle que no, decía, bueno, pues es que deben de tener inteligencia y su estrategia y se les puede caer, pero al final se dijo que no. Entonces, este tipo de cosas, pues la Procuraduría realmente nunca tenía pruebas contundentes para ni siquiera haber culpado, haber señalado a Paola. Querido abogado, como siempre, muchas gracias, y nomás que quede muy claro que el titular, si es que se dice, o el principal abogado de Paola Durante fuiste tú, no otra persona. El defensor particular con nombramiento, tu servidor como representante común de la defensa, donde había otro nombrado que es Waldo Hernández, y nada más. Los demás fueron colaboradores y estuvieron lejos del asunto, y por eso a veces tantas imprecisiones de lo que sucedió con lo que a veces se cuenta. Claro. Abogado, un cariñoso abrazo. Muy buenas tardes. Y mis respetos también. Un abrazo con cariño. Cuídate, mis respetos para ustedes y con cariño. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias.